Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos pues en la 26ª semana de sesión de clases, pues el curso ya está correspondiente al lenguaje. Bueno, jóvenes, y anteriormente ya habíamos avanzado esta clase, no lo habíamos hecho. Sin embargo, pues faltaban algunas nociones previas para poder entender este tema. Nuevamente lo vamos a reiterar, ¿no? Para que ustedes pues ya tengan conocimiento en qué se usa, ¿no? Las categorías gramaticales. En todo caso hemos aprendido pues qué es sustantivo, en todo caso hemos aprendido qué es el verbo, el adjetivo, el adverbio, etcétera. Entonces el artículo, ¿no? Quizás también lo hemos podido ver en los determinantes. Entonces, jóvenes, hemos visto pues los estudios de las categorías gramaticales. Pues están las variables que presentan accidentes gramaticales como el sustantivo, adjetivo, ¿no? El artículo, el pronombre y el verbo. Y las invariables, pues, que son el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces, jóvenes, también no hay que olvidar que las categorías gramaticales tienen una clasificación sintáctica. Cuando hablamos de sintaxis, ¿no? Porque nuevamente vamos a reiterar qué es sintaxis, jóvenes. Entonces, es pues el estudio de una oración. Y están los independientes y los dependientes. Los independientes son los que actúan como qué, como núcleo de sujeto. O como núcleos, tanto del sujeto como del predicado. ¿Y cuáles pueden ser núcleos o los que habitualmente cumplen la función de núcleos? Pues es el sustantivo, que en su gran mayoría es núcleo del sujeto. El pronombre, que en su gran mayoría es núcleo del sujeto. O el verbo, ¿no? Que es el núcleo del predicado. Y lo que dependientes, profesor, ¿quiénes son? Los dependientes son pues los modificadores. Los modificadores, jóvenes. Estos ayudan a que los independientes se entiendan mejor o los núcleos se entiendan mejor, más específico. Le dan más claridad. Entonces, ¿quiénes cumplen, por ejemplo, la función de modificadores? El adjetivo, que es modificador del núcleo. El artículo, que también es el modificador del núcleo. El gato negro. El artículo, gato sustantivo, negro vendría a ser adjetivo porque estoy calificando. Es un modificador del sustantivo, sí. Tanto el artículo como el adjetivo, ¿no? Están alrededor del sustantivo. Entonces, ojo, hay que recordar eso. Y el adverbio es modificador del verbo, pues, del adjetivo o de otro verbo. Y también tenemos los conectores, que son funciones de nexo, ¿no? Entre palabras o sintagmas. Está la conjunción, que es un nexo coordinante y subordinante, y la preposición, que es un nexo subordinante. Entonces, esos jóvenes hay que tener en cuenta. En primer lugar, en qué se usan las categorías gramaticales. Y hemos aprendido. Esas categorías gramaticales, ¿no? Como ya les había explicado anteriormente, ya van a cumplir una función dentro del sustantivo. Dentro, disculpen, de la oración. Ojo, funciona como un equipo de fútbol. Cada uno quizás puede tener cualidades distintas, ¿no? O características distintas. Sin embargo, cada uno también tiene que cumplir un rol o una función dentro de una oración. Y para eso sirve todos estos, para formar correctamente una oración. Entonces, jóvenes, hoy vamos a hacer sobre el sujeto y la estructura. Pero antes de ir al sujeto, disculpen, y la estructura, no, vamos a ver más o menos unas nociones que es sintaxis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, jóvenes, qué vendría a ser sintaxis. Entonces, ustedes ya saben qué es una sintaxis, ¿no? Y vamos a empezar, pues, qué es una oración, o qué es una frase, o qué es una preposición. Pero, pues, jóvenes, hay que ya ver, no, que es un, en todo caso, el sujeto. Y ahí ya no al fondo de estructura. Etimológicamente, pues, sintaxis se compone de dos voces griegas. Sin es con y taxis orden, o sea, con orden. Es parte de la gramática que estudia las diversas funciones que desempeñan las palabras, la función que tienen las palabras. O sea, jóvenes, el sintaxis va a centrar su interés en el nivel sintagmático. ¿Qué es el nivel sintagmático? Es la sucesión de palabras. ¿En qué? En una cadena hablada.
Entonces, todas las disciplinas tienen sus unidades de estudio. Por ejemplo, la morfología tiene el morfema, la fonología el fonema, la semántica el sema, que es significado, y en el caso de la sintaxis, la unidad básica del análisis es el sintagma, pues jóvenes. El sintagma es un conjunto de palabras. Entonces, eso, jóvenes, hay que tener en cuenta. Y tipo de sintagma, por ejemplo, está el nominal, el adjetival, el adverbial o el verbal, ¿no? Ahí podemos clasificar la oración, la frase, la proposición, que son tipos de sintagmas, las oraciones enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, interrogativas, exclamativas, etc. Oraciones simples, compuestas, unimembres, bimembres. Entonces, todas esas forman, ¿no?, dentro o son parte dentro del sintaxis. Entonces, toda frase, sintagma, enunciado o proposición se va a dividir en partes porque también va a tener una estructura y ya lo hemos realizado también en una clase anterior. Entonces no hay que redundar mucho. Entonces va a tener una estructura. Tanto sintagma, jóvenes, frase, ¿no?, o enunciado o proposición son conjuntos de palabras. Son conjuntos. Una oración tiene sentido completo. Un enunciado puede o no puede tener también sentido completo. Entonces hay que saber esas cositas. Muy bien. Entonces, ya lo hemos avanzado, ¿no?, en clases anteriores sobre sintaxis. En la semana 18 creo. Entonces, ¿qué es el sujeto? Es el elemento sintáctico, es parte de la sintaxis. Esta puede ser persona, animal, cosa u otra denominación, pues jóvenes. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración. Es un sintagma cuyo núcleo es siempre un sustantivo o una palabra sustantivada. Cuando dice es de quien se habla, jóvenes, es una denominación del cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se desea o se dice algo. El sujeto puede ubicarse en cualquier parte de las oraciones. Entonces, ¿cómo puedo reconocer el sujeto, profesor? De un sintagma, de una oración, de una proposición, disculpen, o de una frase. Bueno, pues, jóvenes, ya. Se identifica el verbo principal de la oración y se plantean las siguientes preguntas según el caso, para reconocer qué cosa, el sujeto. Entonces, ¿cómo me hago las preguntas? Son métodos de preguntas prácticos y rápidos, jóvenes. ¿Cómo puedo hacer? La pregunta es quién o quiénes más el verbo o qué más el verbo. ¿Quién o qué realiza la acción del verbo? ¿O de quién o de qué se habla en la oración? Por ejemplo, además dice se debe considerar la concordancia entre el sujeto y el verbo de la oración. Tiene que concordar. Mira, jóvenes, ahí está. Entonces, la oración puede presentar sujeto tácito, es decir, el sujeto no aparece en la oración, está implícito. Pues también vamos a aprender eso, ¿no? Entonces, ustedes ya saben ya pues que es un sujeto tácito también, ¿no? Ahí está. Vayamos a ver. Entonces, nuevamente vamos a repetir los ejemplos. Entonces dice, el perro ladra mucho por la noche. ¿Cómo yo reconozco, no, el sujeto? Pues me pregunto, ¿qué o quién? ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro. Entonces, el perro, jóvenes, vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto. Miren bien, sujeto. Entonces, predicado, ¿qué vendría a ser? ¿No? Ladra mucho por la noche. Entonces, más adelante también vamos a estudiar qué es el predicado. Ahora, mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela. Ah, en todo caso, ¿qué? Vendría a ser el sujeto. Daniel persigue a las palomas en el parque.
¿Quién persigue a las palomas en el parque? Daniel. Vendría a ser el sujeto. Es el de quien se habla en la oración. Es el elemento, ¿no?, sintáctico. ¿Ya? Es el que se dice, se afirma o se pregunta. Entonces, voy al colegio todas las mañanas. Ahí sí habría un sujeto tácito porque está implícito. Yo voy al colegio todas las mañanas, pero se sobreentiende. Ese sujeto tácito. Está pero no está. Podemos decirlo así, gramaticalmente no está, pero dentro del contexto sí lo está. Entonces, esa es la forma, pues, jóvenes, de reconocer un sujeto. Entonces, espero que se estén entendiendo bien para que ustedes puedan resolver los ejercicios pertinentes. A ver, el sujeto. Es parte de la oración que realiza la acción verbal y que concuerda con el verbo en número y persona. Obviamente tiene que ver con concordancia dentro de una frase, enunciado, proposición o sintagma. Identificación, ¿no? Para identificar bien el sujeto, nos preguntamos quién o quiénes realiza la acción del verbo. Y la respuesta automáticamente va a ser el sujeto. Los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños, sujeto. Formas. Está el sintagma nominal, ¿no?, que habitualmente del sujeto de una oración simple. Los niños cantan. Y el pronombre tónico. Ellos cantan. Hay personales, demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales. Usted también sabe que son un pronombre. El sujeto omitido es el sujeto tácito. No aparece explícito en la oración, aunque sí existe en estructura profunda, en implícito. También se lo denomina sujeto gramatical. Resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló en la entrada? Él. Sujeto tácito. Y los complementos del sujeto, ¿no? Complementos del nombre. El núcleo es obviamente lo principal que van a encontrar dentro de un sujeto, jóvenes. Por lo tanto, pues, esta va a tener algunos complementos, o tiene algunos complementos. Entonces puede ser de preposición. Ahí están las preposiciones a, ante, cabe, con, contra, de este, para, por, ¿no? Puede ser adjetivo, también como complemento, y aposición. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, vamos a explicar eso en clases más adelante, en otras clases, ¿no? Estructura del sujeto. En primer lugar, jóvenes, vamos a tener pues dentro, solamente para presentar en la estructura, el sujeto al núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Constituye el elemento principal del sujeto. Eh, Puede ser un sustantivo, un adjetivo sustantivado, un pronombre, un infinito o cualquier elemento de valor nominal. Pueden funcionar como núcleo del sujeto. Por ejemplo, si yo digo un sustantivo, los alumnos refugian, ¿no?, su dolor en la palabra. ¿Quién o quiénes refugian su dolor en la palabra? Los alumnos, sujeto. Entonces, los vendría a ser artículo y núcleo vendría a ser, en todo caso, ¿no?, alumnos. Ejemplos. Una flor amarilla embellecía el jardín. ¿Quién embellecía el jardín? ¿Cuál sería la respuesta? Una flor amarilla. Entonces, flor vendría a ser el núcleo. Ahí está. Entonces, flor es un sustantivo. Entonces, lo mejor ya vendrá. Ahora, lo mejor que vendrá. Lo mejor es un verboide. O es un infinitivo, un verbo infinitivo también. Se puede conocer como un verboide o un verbo infinitivo. ¿Qué ya vendrá? ¿O qué vendrá? Lo mejor. Entonces, lo mejor vendría a ser el sujeto. Mejor vendría a ser el núcleo. Lo vendría a ser, ¿no?, el artículo, un complemento del sujeto. Entonces, lo mejor ya vendrá. Cuando digo lo mejor, también estoy refiriendo a qué? A un adjetivo. Porque también puedo decir lo bueno siempre se hace esperar. ¿Qué se hace esperar? Lo bueno. Entonces, un adjetivo sustantivado. Ahí hay que corregir. Es un adjetivo sustantivado. Ella es mi mejor amiga. ¿Qué es ella? Mi mejor amiga.
Ella vendría a ser un pronombre que también podría ser un núcleo. Caminar, dice, ¿no? Es bueno o es saludable. Entonces, caminar sí es un verboide, jóvenes. ¿Qué es saludable? Caminar. Ah, infinitivo. Entonces, jóvenes puede ser un sustantivo, un pronombre, un verboide o infinitivo, o también puede ser un adjetivo. O una proposición sustantivada. ¿Cómo es una proposición sustantivada? Por ejemplo, puedo decir, ¿cuántos quedaron, se enfrentaron a la cruda realidad? ¿Cuántos quedaron? ¿Quiénes se enfrentaron a la cruda realidad? ¿Cuántos quedaron? Proposición sustantivada. O puede ser un adverbio sustantivado. ¿Cómo es eso? El no de la novia destruyó el matrimonio. ¿Quién destruyó el matrimonio? ¿O qué destruyó el matrimonio? El no de la novia. Un adverbio sustantivado. Hay que tener en cuenta. Modificadores. Vamos a tener, jóvenes, también otra estructura del sujeto para poder mencionarlo, porque vamos a hacer una clase también sobre eso. El modificador. Que son palabras o construcciones, disculpen, que amplían o restringen el significado del núcleo. Están unidos, jóvenes, o enlazados al núcleo por una relación de dependencia. Esto depende. Hemos dicho que los complementos, ¿no? Son dependientes y los núcleos son independientes. O sea, estas van a necesitar de un núcleo para que tengan sentido. Por sí solo no van a tener sentido. O sea, amplían. ¿Para qué sirven? Para ampliar el significado del núcleo. ¿Ya? Entonces, es término construcción ligada al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Puede ser artículo, el adjetivo y la construcción adjetivada. Entonces, estas van a funcionar como modificador directo. Ojo, volvamos a repetir. Artículo, adjetivo y la construcción adjetivada. Ya, jóvenes. Entonces, yo puedo decir ejemplo. El alumno escribió un cuento interesante. ¿Quién escribió un cuento interesante? El alumno. El alumno vendría a ser sujeto. Alumno vendría a ser núcleo, ¿no? Porque es un sustantivo. Y su modificador o presenta, siempre un artículo va a presentar como una secretaria. A este se le conoce como modificador directo. El alumno escribió un cuento interesante. Él es un artículo, entonces vendría a ser un modificador directo, porque no necesita ningún tipo de enlace. Mi pequeña niña se quedó dormida. ¿Quién se quedó dormida? Mi pequeña niña. Entonces, núcleo, pequeña, adjetivo, no, pero un adjetivo sustantivado. Y mi vendría a ser jóvenes, modificador directo. El adjetivo, pues así, mi. Entonces están viendo. Funciona como modificador directo sin ningún tipo de enlace. Una bella jovencita encandiló a los presentes. ¿Quién encandiló a los presentes? Una muy bella jovencita. Ahora, núcleo vendría a ser jovencita. Una muy bella vendría a ser los modificadores. Directo. Entonces están viendo. Ya. Entonces, ahí es la función de modificador. ¿Y cuál es el modificador indirecto? Es término o construcción ligada al núcleo mediante un enlace. Es una preposición o una expresión comparativa como funciona como modificador indirecto. Entonces, el auto de mi padre es elegante. ¿Qué es elegante? El auto de mi padre. Ahora, jóvenes, a ver, disculpen. Ahora, el auto de mi padre, ¿no? Vendría a ser el sujeto. Auto vendría a ser núcleo. El es un artículo, entonces vendría a ser modificador directo. ¿Y cuál es el modificador indirecto, jóvenes? ¿No? Cuando está antecedido de una preposición. De es una preposición. De mi padre, entonces vendría a ser un modificador indirecto. Ingenieros como mi padre existen pocos. Entonces, ¿quiénes existen pocos? Ingenieros como mi padre. Vendría a ser núcleo. Sustantivo, sujeto, disculpe. Ingenieros, núcleo, como mi padre, modificador indirecto, porque como es una expresión comparativa. Y tenemos la posición, que es una construcción que reitera el significado del núcleo. O es un sustantivo o frase nominal, también podemos decir. Puede ser explicada entre comas o
especificativa, sin comas. La posición funciona como tipo de modificador indirecto. Es una frase nominal que reitera lo designado por el núcleo del sujeto. Entonces, hay, por ejemplo, oposición explicativa, ¿no? Encontramos la especificativa, etcétera. Ana, mi mejor amiga, llegará de viaje. Es una posición explicativa. Entonces, ¿quién llegará de viaje? Ana, mi mejor amiga. Entonces, vendría a ser sujeto. Mi mejor amiga vendría a ser una aposición. ¿Por qué? Porque amplía el significado. Yo puedo decir, Ana llegará de viaje, simplemente. Y lo puedo descartar mi mejor amiga. La alumna Lucía participó en el concurso de ortografía. ¿Quién participó en el concurso de ortografía? La alumna Lucía. Entonces, el que se está reiterando es Lucía. Alumna podría ser, ¿no?, el núcleo. La artículo, que es modificador directo. Y Lucía vendría a ser una aposición. Entonces, esa es la estructura de un sujeto. Bueno, pues jóvenes, hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Espero que tengan en cuenta, ¿no?, nuevamente sobre el sujeto para poder empezar con sintaxis. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos en la plataforma Zoom.